¿Allá? Sí, pastor, sí se ve. Ya, muy bien. Grande la pantalla, nomás. Sí, muy bien. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Hoy día vamos a ver el periodo de la monarquía. ¿Eh? Si hemos estado atentos o han estado repasando, eh, vamos a repasar un poquito rápidamente los periodos del pueblo de Israel. ¿Cuál sería, o encontramos en la palabra de Dios, por lo menos en el Antiguo Testamento? Wow, ¿qué es esto? Historia universal. Después seguiría, usted lo sabe, Patriarcas, patriarcas, luego esclavitud y liberación, esclavitud y liberación, pues, conquista, pues, jueces y monarquía. lo que nos toca hoy día, monarquía, ¿verdad? Vamos a ser veloces porque realmente eh, es tan amplio, pero tan rico en enseñanza esta etapa, este periodo de la historia de Israel que encontramos en la palabra de Dios. A ver, nos acordamos un poco, patriarcas, el pacto, triple promesa, esa triple promesa que hablaba de una nación, una tierra y un descendiente, ¿verdad? Una descendencia y un descendiente después ya se va especificando a través de la revelación progresiva. En la esclavitud y liberación ya hay la formación de una nación, cumplimiento de unas promesas y también la tierra prometida durante la conquista. A ver, ¿qué libro habla de la conquista? Pues, Jackson. O sea, perfecto. Y después viene, el libro de la conquista habla de victoria, ¿cierto? Y el libro de jueces, hermana Mónica, que lo contrario de victoria, ¿qué vendría a ser? la derrota. Derrota, apostasía, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hablamos de eso? ¿Sí? Entonces, para recordar un poco, ¿no? Un resumen muy breve. Hoy día dividido se puede dividir en monarquía unida y monarquía dividida. Otra vez, la monarquía eh, unida y monarquía dividida. A ver, acá cómo se hace para sacar. Ya, periodo de la monarquía. Ahí está, monarquía dividida o reino dividido. ¿Está bien? Ese periodo de, de la historia se divide así, lo dividen de esta manera. En la monarquía unida vamos a encontrar a los siguientes reyes: Saúl, David y Salomón. ¿Dónde lo vamos a encontrar esto en la palabra de Dios? En estos pasajes. Primera de Samuel 8 al 31, segunda de Samuel y Primera de Reyes 1 al 11, 43. Habla de Saúl, David y Salomón. Eh, Hasta aquí un pequeño comentario. En la semana anterior vimos acerca de los jueces, pero no mencionamos a un juez que fue un pilar, ¿verdad?
un gran hombre, y ese fue Samuel. Samuel. Y obviamente fue el que, uno de los pilares que empieza, que escribió obviamente primero y segundo de Samuel. Pero miren, en el cual Dios le quita su cobertura, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Porque el pueblo de Dios quería tener otros reyes, querían tener rey, pero como las demás naciones. Estaban rechazando el reinado teocrático de Dios. Entonces, obviamente, el Señor, que es soberano y que dirige la historia, les concedió esto, aunque les había dicho cómo los iba a tratar Saúl. Saúl falló, ¿verdad? Lamentablemente, y ya ustedes conocen la historia con David, uno de los hermanos de Isaí, uno de los hijos de Isaí, el último, ¿verdad? Y ya saben también que David Saúl no era papá de David, por si acaso, sino Isaí. Y Salomón sí era hijo de David, ¿verdad? Entonces, estos hombres reinaron o fueron reyes de la monarquía unida. ¿Por qué? Porque todo las tribus estaban unidas a través de un rey, representantes de un rey, ¿no? O sea, no, cada uno no tenía su cacique, como vimos en Jueces, ¿verdad? Se pasó a otra etapa de la historia. Sin embargo, después de esta monarquía unida, que no duró mucho tiempo, se dividió en el reino de Israel o reino del norte y reino de Judá o reino del sur. Y esto lo vamos a encontrar a partir de Primera de Reyes 12 al 22 y Segunda de Reyes. Entonces, la monarquía unida hace referencia a los reyes que gobernaron como Saúl, David y Salomón. Y a partir de que se divide en reino de Israel o reino del norte, reino de Judá o reino del sur. ¿Hasta ahí estamos? Está fácil, ¿verdad? Amén. No, muy fácil. Ahí está, las tribus como eran antes. ¿Se acuerdan cuando entraron a la tierra prometida? Hay una parte ahí, vemos, eh, miren esta parte de Simeón. Simeón está en medio de Judá porque era la tribu menos poblada, así que le dieron parte y fue absorbida después por Judá, ¿no? En cierta manera, fue absorbida. En buena hora, porque, bueno. Y aquí está, ya estamos señalando el Reino Unido de Israel en tiempos de Saúl y David. Es casi parecido, todo lo que está en celeste era lo que gobernaban Saúl y David y obviamente Salomón. ¿Está bien? Más o menos para que tengan idea, ustedes ya lo pueden ver en su casita, si es que esto se pasa per sí, ellos lo tienen, mis hermanitos. Esta imagen, mm, creo que no lo he O pasado. sea, el PPT, esto lo tiene. Ah, no No se ha pasado. pero los otros sí lo tienen, ¿no? Las Ah, otras clases. ya, bueno, igual está quedando grabado, pastor. Así Ah, que ya. lo podemos ver en YouTube en cualquier momento. Ah, ya, ya. Listo, listo. Entonces, vamos a ver un poco profetas durante la monarquía unida. ¿Qué profetas destacaron? Estamos hablando de si me siguen con mi cursor, monarquía unida, Saúl, David, Salomón, ¿qué profetas destacaron? ¿Está bien? ¿Correcto? Profetas durante la monarquía unida. ¿Me están siguiendo? Bueno, Amén. entre ellos destaca el hermano Samuel. ¿Lo
puedo llamar hermano, ¿no? Es nuestro hermano Samuel. Durante el reinado de Saúl y David. Natán, ¿se acuerdan de Natán? Durante el reinado de David y Salomón, ¿sí? Y los libros que escribieron durante la monarquía unida, ¿qué libros se escribieron? Durante la época de David y Salomón, ¿qué libros se escribieron? A ver, díganme. ¿Qué escribió David? ¿Qué se le Salmos, atribuye? ¿Qué libro salmos, de la Biblia? ¿Cuál? salmos, salmos. ¿Qué se le atribuye? Perfecto, ahí está. Che, que ustedes están más que deben a salir medio misioneros al toque, ¿no? Misioneros y pastores. En el reino dividido, este es un resumen del reino de Israel o del norte o reino de Judá o del sur. El reino de Israel del norte se quedaron con 10 tribus, mientras que el reino de Judá o del sur se quedó con 2 tribus. La capital del reino de Israel se encontraba en Samaria. La capital del reino de Judá se encontraba en Jerusalén. Estos son los textos bíblicos que usted puede revisar después. Y por el pecado, por haberse, vamos a decir, entregado a Baal, y generalmente siempre a los reyes de Israel se les conoce los reyes malos, ¿no? Y los otros eran los reyes buenos, ¿no? Bueno, es una designación que no me gusta mucho, pero así se les recuerda. La caída de este reino fue en el 721 antes de Cristo por el imperio asirio, por el imperio asirio. Y la caída del reino de Judá o del sur fue en el 586 antes de Cristo por el imperio babilonio. Entonces, eh, cayó luego, obviamente, ¿no? Por el pecado también, por haberse apartado de la ley de Dios, ¿cierto? Entonces, 10 tribus, 2 tribus, 10 tribus con el norte, 2 tribus con el sur. Samaria y Jerusalén, capitales. Una del norte y otra del sur. Acá lo vemos un poco mejor, la división. Usted puede ver el mapita, ¿sí? Usted dirá, ¿dónde está Simeón? Simeón debe estar por acá, más o menos. Si usted ve mi cursor, por ahí. Pero no decía que fueron 2 tribus, claro, pero parece que fue absorbida un poco por el reinado del sur, ¿no? Ya que estaba en el medio, ¿no? Eran, así que no es que eran 3 tribus, sino con el tiempo fue absorbida. Era Benjamín y Judá, las 2 tribus. Bien. Profetas durante la monarquía dividida. A ver, vamos a ver acá. Profetas en el reino de Israel, es decir, del norte. A ver, hay un varón de Dios, hay un Ahías, los conocidos son Elías, Eliseo y Micaías, ¿verdad? A estos se les llama profetas no escritores, es que decir, no escribieron nada, no los tenemos en la ningún registro bíblico, es decir, escribieron algo y lo encontramos en la Biblia, pero tuvieron una gran contribución durante eh, el reinado de Israel, ¿verdad? Eran hombres valientes, eran hombres que realmente eh, predicaban tanto la justicia como el amor de Dios. Entonces, y sobre todo estaban sujetos a la voluntad de Dios. Y tenemos 2 profetas escritores en esta época y para este reino, Oseas y Amós escribieron para el reino de Israel en diferentes épocas, obviamente.
Oseas y Amos, profetas escritores. Esto lo encontramos también, obviamente, en la palabra de Dios, ¿no? A estos escritores, los que a veces los conocemos por profetas menores, ¿no? Profetas en el reino de Judá. Acá está un poco más colorinchi, ¿verdad? Está, por ejemplo, acá he puesto, vamos con lo rojito. ¿Qué profeta ven acá? Isaías. Isaías. Ahí, aquí Miqueas, Jeremías, Nahum, ¿verdad? Jeremías, Sofonías, Habacuc y la caída de Jerusalén en 586. Es decir, los profetas escritores, los vemos más en el reino del sur, ¿cierto? Ahí está. Usted puede revisar de repente algunos, se los voy a colocar después, tengo que colocarles también de repente el paralelo entre los reyes de Judá y los reyes de Israel y los profetas que estuvieron en ese tiempo, ¿no? Entonces, eh, después, Isaías y Miqueas posiblemente se conocieron, eran casi contemporáneos, ¿no? Aunque Nahum profetizó para Nínive en ese tiempo, ¿cierto? Entonces, aún así, fue durante la época de Josías. El reino de Israel, reino de Judá. Eh, Hasta ahí me han entendido, hasta ahí se está entendiendo, está fácil, ¿verdad? Amén. Está muy fácil, ya. Ahora hay una crisis. El reino de Israel, antes de que cayera en 721, eh, comenzó a seguir a Baales, producto de que sus reyes se comprometieron o sus esposas fueron personas que sencillamente adoraban a los ídolos. Por ejemplo, en el caso que vamos a ver ahora, del rey Acab y Jezabel. El rey Acab era obviamente de Israel y Jezabel era de Tiro, reina de Tiro. Imagínense, sé que adoraba a otros dioses. Y por lo que uno saca en la escritura, Acab era una persona que era, no sé si algunos lo pusilámine, una persona que se dejaba dominar por esta mujercita, ¿verdad? Y que si uno ve la historia, uno puede sacar grandes enseñanzas. Entonces, totalmente el reino de Israel se perdió con este hombre Acab y Jezabel. En otras palabras, reinaba, pues, reinaba la maldad. Hicieron lo malo delante de Dios, dice la palabra. ¿Se acuerdan bueno, de repente como está siendo grabado esto, ¿no? Pero para solamente recordar, ¿se acuerdan de Ollantumala? Sí, pastor. ¿Alguien me puede decir que ya? ¿Y su esposa cómo se llamaba? Nadine, Nadine. Nadine Heredia. Nadine. ¿Y cómo le decían Ollanta? El obediente. ¿Cómo le decían Ollanta? El obediente, el cosito, ¿no? El cosito. Entonces, eh, y porque se dejan, parece, manipular, dominar por la señora. Bueno, eso es lo que se dice, ¿verdad? Y así se quedó con eso. Y bueno, en este caso era parecido, pero mucho más radical la señora que lo llevó prácticamente a abandonar a Dios, al rey Acab, su esposo, y obviamente consigo él llevó a perseguir aún a los profetas. Ahí viene la historia de Elías y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, la crisis va a ser aquí. Josafat estaba reinando, era un rey,
un rey que amaba a Dios, un rey que estaba, vamos a decir así, en el reino de Judá, mientras él reinaba, el rey Acab y Jezabel estaban en el reino de Israel. En el reino de Judá del sur estaba Josafat, un rey, vamos a simplificar, un rey bueno, que hacía lo recto delante de Dios, mejor dicho. ¿Está bien? Y el error que cometió él fue apoyar, eh, conociendo cómo era el rey Acab, tener mucha familiaridad con este el rey. Y en esa familiaridad, obviamente, surge, eh, surge la crisis en el reino de Judá. ¿Cómo? Síganme las flechitas. ¿Me están siguiendo? Hasta Talía. ¿Está bien? Y Joram era hijo de Josafat. Estos dos se casaron. Es decir, el hijo de este Josafat se casó con la hija de estos señores. ¿Está bien? Y por eso le he puesto esto de acá. No sé si serán ellos porque creo que no había fotografía en ese tiempo. Pero bueno, ¿está bien? Entonces, se entendió eso. Otra vez. Josafat, su hijo, se casó con la hija de esta pareja, Atalía, ¿correcto? Pero Atalía era una mujer que idólatra, ¿verdad? Imagínense cómo lo habían criado. Mientras Josafat había criado, en cierta manera, en los caminos del Señor a su hijo, estos reyes habían criado de mala forma a Atalía, ¿verdad? Y si la madre odiaba a Yahvé, igualmente Atalía también salió con esa característica. Estos después se casaron. Y esto sucedió en el reinado de Judá. Ellos tuvieron un hijo, estas dos personas. Se llamaba Ocosías, pero se murió rápido este hombre. Y lamentablemente, bueno, Atalía era la mamá de este hombre. ¿Está bien? Se murió Jorán. Una vez que se murió Jorán, debería reinar Ocosías, pero Ocosías se murió. Y Atalía, la mamá de este hombre, eh, como odiaba a Yahvé y era mala en su corazón, ¿qué hizo? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Alguien ha leído la historia? ¿Qué hizo esta mujer? Se mató a toda la descendencia a los hermanos de Ocosías y solamente a los hijos de Ocosías, sus nietos. Imagínate, una rayada. Y solamente uno quedó por allí. Los rescataron y al final ella se apoderó. Acá le he puesto un recuento, pequeño nomás. Era nieta de Omri, uno de los reyes más idólatras y malvados que tuvo Israel. Hija de Acab y Jezabel, eso ya lo hemos visto, fue la única mujer que gobernó sobre Judá. No sé si será esta su cara, pero bueno, ya está. Esposa de Jorán y padre y madre de Ocosías, como les he señalado acá, ambos reyes de Judá. Asesinó a sus propios nietos para poder tomar posesión del trono de Judá. Fue una crisis. ¿Por qué digo crisis en el reino de Judá? ¿Por qué señalo esto? Hay muchas historias, pero he escogido esta. ¿Por qué? Sencillamente que imagínense ustedes qué hubiese pasado. Israel ya se había apartado de Dios, en el 721 cae. ¿Y qué hubiese sucedido si se apartaba totalmente y reinaba acá Atalía? Si se hubiese salido con la suya. ¿Cuál era el riesgo?
¿Cuál era el riesgo? A ver, ¿qué piensas? Posiblemente se perdería el pueblo de Dios, ¿no? El reino de Israel y el reino de Judá. ¿Ah? ¿Y eso qué tan, de qué, perfecto? ¿Qué más hay a investigar? A ver. Muy bien, vamos un poquito más, avanzando un poquito más. ¿Qué más hubiese pasado? ¿Qué estaría en juego? ¿Se acuerdan del Reino Unido, la monarquía unida? ¿Qué rey estaba ahí? David y Salomón, ¿verdad? ¿Cierto? Y se les había prometido qué cosa El a Mesías, David y Salomón, descendiente de David, el ¿no? Mesías, ¿verdad? Así es. Entonces, estaba en juego no solamente, vamos a decir, que el pueblo se pierda, ¿no? Que está muy bien, perfecto, sino que también está en juego la promesa de Dios para con su pueblo, ¿cierto? Si uno quiere ir más allá. Esta crisis fue fundamental y el Señor la resolvió. Y murió Atalía, la mataron, ¿verdad? Y reinó el hijo de Ocosías, el que había escapado. Eh, Ya para que mate a sus nietos, imagínense qué clase de reina era, ¿no? Entonces hubo una crisis ahí, una crisis muy fuerte. Tanto así que parecía, algunos creen que si hubiese sucedido y Talía hubiese sido reinando, algunos creen que obviamente todo lo demás no tendría sentido, todo sería una falacia, ¿no? Pero Dios es soberano, actúa, igual que Jezabel fue eliminada, Dios envió a Jehú para que la eliminen, Atalía fue también derrocada y hubo paz cuando reinó el hijo de Ocosías, ocupó el lugar que debería haber ocupado, no Atalía. ¿Se entiende, verdad? Muy bien. Amén. Génesis, ¿por qué está así? Allá. A ver, otra vez acá. Historia universal, patriarca, esclavitud, conquista, juicio y monarquía. Vamos a verlo así. En Génesis 3:15 está el protoevangelio. En Génesis 12:1-3 está la triple promesa. ¿Está bien? Promesa a Abraham. En esclavitud y liberación está el cumplimiento de una de las promesas, hacer una nación, darles una tierra en la conquista, en el libro de jueces. Pero eh, acá hay una flechita y acá les he puesto descendencia. Apuntaba a un rey. Correcto. Miren que todo está unido. Todo esto está en Deuteronomio, se promete un rey. Miren ya, y Deuteronomio, ¿dónde lo ubicamos? ¿Dónde fue escrito? ¿En qué parte lo ubicamos? ¿Se acuerdan? ¿Quién escribió Deuteronomio? Moisés, el Pentateuco. Esclavitud y liberación. Ajá, en este periodo, ¿no es cierto? En este periodo fue escrito y vemos obviamente que ya desde el Señor había dicho, en el momento que tengan un rey, va a ser de esta manera, va a tener estas características, ¿verdad? Entonces, era, y se cumple, se está cumpliendo por aquí, ¿está bien? Sin embargo, los reyes fracasaron, ¿cierto? Y se tuvo que levantar, Dios levantó, y estaba dentro de los propósitos de Dios levantar a Jesucristo como rey.
En otro momento veremos como sacerdote también, ¿cierto? Y profeta, ¿cierto? Entonces, más o menos por ahí va. ¿Está entendiendo esto? ¿Sí? O sea, no Sí. está, no es que en ese momento era monarquía y apareció reyes, no, ya estaba profetizado, ¿no? Apuntaba a eso para que el descendiente sea un rey también, ¿correcto? Segundo de Samuel 7 11 al 16 son textos que deben leer ustedes con el pacto de Salomón que Dios hace, ¿verdad? En el cual se habla de un trono que nunca, el cual tiene su cumplimiento aquí, en Mateo 1:1. Si tienen Biblias ahí, pueden leer inmediatamente. ¿Tienen Biblia al mano? ¿Cuál buscamos, pastor? Samuel, Reyes. Mateo 1:1. Su casita ya para abreviar el tiempo, ustedes ya leen 2 Samuel 7 11 16. Mateo 1:1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Miren cómo une ahí, cómo une. La monarquía no es, sabemos que hay una monarquía unida, una monarquía dividida, donde la monarquía dividida está eh, el reino de Israel y el reino de Judá, norte y sur, ¿cierto? Y desde la monarquía ya se va dilucidando que la necesidad que Dios gobierna a su pueblo a través de un rey. Y este rey, obviamente, los reyes humanos fracasaron, igual que los sacerdotes y los sumos sacerdotes fracasaron. eh, Igualmente fracasaron los reyes y el rey que se levantaría sería Jesucristo, descendencia de David, según la carne. Romanos 1:4. 1:4, si lo quieren leer, según el Espíritu de Santidad. Pero creo que el 3 habla mejor, Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Mateo 16:16. Mateo 16:16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Con 1 Samuel 7:14, a ver, vamos a ver, 1 Samuel 7:14. Sí. Y yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Obviamente, en primer lugar, miren el 13, él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Muy bien, la estoy leyendo para atrás, creo que está mal eso, pero bueno. Y cuando tus días sean cumplidos, es decir, cuando se muera y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Entonces, en un primer momento, obviamente se refiere al hijo de David, a Salomón, y después a su descendencia. Pero es interesante cuando dice, yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Y uno puede decir, bueno, esto tiene que ver con Jesús. ¿Es que acaso Jesús pecó y Dios le tuvo que castigar?
A ver qué piensan. Bueno, ¿Están ahí? claro está Sí, que sí. la Biblia nos enseña que Jesús no pecó, ¿no? Ajá, Él llevó nuestros pecados, ¿no? ajá. Entonces, está bien, sí, sí. Entonces, solamente, ¿hará referencia solamente a Salomón? No que también el castigo iba a ir a él, pero no por los pecados de él, sino por los pecados de nosotros, ¿sí? Ajá, ahí está la clave, ¿no? Ahí está la clave. Uno como Salomón se levantaría, ¿verdad? Uno como David, el linaje de David, el descendiente de David, así como Salomón, pero sin pecado. Dios hecho hombre, ¿no? Que llevaría los pecados, sería castigado por nuestra culpa. El Señor fue castigado por nosotros, ¿no? ¿Se está entendiendo esto, verdad? Amén, pastor. Entonces, Amén, esta es la pastor, parte amén. de monarquía que quería ir, bueno, pero que no. Exacto, estamos terminando, pero bueno. Vamos a repasar. Hasta ahí, ¿hay alguna consulta? Más que ¿Alguna pastor, consulta? aclarar Sí. que aclarar que las fechas son no aproximadas, ¿no? Porque de repente los chicos van a buscar de repente que las fechas pueden ser, por ejemplo, en un año más, un año menos, ¿no? Por ejemplo, de la conquista de Asiria al norte, o unos datan al 120, al 722, ¿no? Ay, ay, ay. Bueno, en realidad esas fechas son las más conservadoras. Puede ser algunos que digan, acá está, ¿no? La fecha. 722, algunos dicen 587, sí, pero hay que tener cuidado con, podemos decir, fechas muy anteriores o muy posteriores, ¿no? Entonces, estas son las fechas convencionales. Lo más probable es que para ya final la última clase se tenga que dar por Zoom, presentarles las fechas para que ya quede lo que hemos estado aprendiendo o repasando, ya quede un poco más consolidado, ¿no? Pero estas fechas deben aprendérselas casi como su cumpleaños o su DNI o su número de celular. Caída del Reino del Norte, 721, Imperio Asirio, y caída del Reino de Judá o Jerusalén, 586, Imperio de Babilonia. Entonces, son fechas muy específicas, ¿no? Por ejemplo, otra fecha que vamos a aprender para la próxima va a ser 605, ¿no? Eh, ya veremos de qué se trata. Entonces, preguntas, algo que ustedes quieran aportar también. Pregunten, chicos, pregunten, no se queden con la duda. Esto les va a ayudar, esta división. Pastor, de repente hay una historia dentro de los jueces. Ajá, Hay una historia dentro de los jueces que hubo un reinado, hubo un momento donde aún no hicieron un rey, ¿no? Es la única ya, historia que está en medio de los jueces. Y siempre se ha visto como que, bueno, siempre hemos visto que Saúl era el primer juez, el primer rey, ¿no? ajá, ajá. Pero entre los jueces nos cuentan una historia como que hubo uno que fue rey y quiso imitar como quiso imitar más que nada a los demás pueblos, ¿no? Que estaban alrededor. Claro, claro. Solamente hay ¿por qué no se le considera? Sencillamente porque una por a ver,
lo, acuérdense que era regional, ¿no? Era regional. Por ejemplo, no era el rey de todo, es decir, por ejemplo, San, Sansón se peleó con los filisteos y está, si no me equivoco, estaba por acá. ¿Está bien? ¿Cierto? Otros por acá, así. Entonces, no necesariamente este hombre tenía que ser reconocido como rey, sino como una persona, al decir rey, como alguien que necesitaban ya alguien que gobernara, alguien que los guiara, por lo menos una cabeza, ¿no? Una cabeza que podían ellos seguir en ese sentido, ¿no? Pero no alguien que gobernara toda una nación, ¿no? Era más que todo regional la cosa, ¿no? Tribal, algunos, aunque la palabra es un poco con cuidado, pero siempre tribal, ¿no? En ese momento. Tribal porque estaba defendiendo una tribu, pero no toda la tribu, ¿no? Entonces, pero con esos casos que había, esos jueces, en diferentes partes de Canaán, que había sido ocupado por Israel, demostrar sencillamente que el pueblo, todo Israel se había apartado del Señor, que necesitaban una cabeza, que necesitaban un rey. Y lejos de acercarse de buscar a Dios como el rey, buscar que el Señor los gobierne, ellos querían un rey como las demás naciones para hacer sus luchas, hacer eh, sus guerras, decía, ¿no? Traficar y como hacen los demás. Pastor, gracias. Muy bien, si no hay más preguntas, ahí quedamos, ¿verdad? A ver, no sé si los hermanos presentes quieran hacer sus preguntas. Si todo está claro, tal vez entonces ahí contestemos de repente si todo quedó claro, contestemos de repente con un dedito arriba para poder entender que todo está claro y el pastor puede entender que entonces se ha entendido. A ver, vamos a hacer un repaso. A ver, eh, un repaso. La monarquía que vamos a estudiar hoy día, ¿cómo se divide? ¿Monarquía qué? ¿Mónica? ¿Hermana Mónica? Unida y dividida. Perfecto. En la monarquía unida, ¿qué reyes estaban, hermano Jackson? Estaba David y Salomón. Y te faltó uno. ¿Quién más? ¿Quién empezó? Un tontolín ahí. Sam- eh, Shaul. Saúl, Saúl. Saúl, perfecto. Perfecto. ¿Con cuántas tribus quién más está? Hermana Mónica, está el hermano Jackson. ¿Quién más está, Percy? Bueno, acaba de entrar, ha entrado Josué Fernández. Josué. A ver. ¿Con cuántas tribus se quedó hermano Josué? Eh, Israel, el reino del norte. Silvano. Buenas noches, pastor. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Con cuántas tribus dices? Tengo entendido que se dieron en 10 y 2. Ah, muy bien, 10 y 2. Muy bien. Eh, a ver, ¿Carolina es de nuestra iglesia o es otra Carolina, hermano? Percy. No sé, a ver, no, no sabría decirle, pastor, a ver, porque solamente están sus nombres, no están apellidos. Ah, ya.
Javita Mali Hilario Guamaní es de Huancavelica, creo. Sí, ese de Huancavelica. Huancavelica. A ver, hermana Javi. Javi, ya. A ver, eh, ¿cuántas tribus o la monarquía dividida, en cuántas partes se dividió? ¿Y cómo se les llamaba? Javi dice que Sí, es el examen, Javi dice que es el examen final ya. no, este es papayita. Pueden revisar sus. A ver, Jackson, Pastor, no escuché muy bien la pregunta. ya. La monarquía dividida. ¿En cuántas partes se dividió? Fueron dos, obviamente. ¿Cómo se les reconoce? ¿Reino de qué y reino de qué? Reino del Norte y Reino del Sur. Perfecto, ajá, perfecto. Muy bien. La capital del reino del norte, ¿cuál fue? Samaria. Samaria, perfecto. Eso acuérdense, muy bien. ¿Y la capital del reino del sur? Jerusalén. Jerusalén, muy bien. Primero cae Samaria. ¿En qué año? Se- se- Diga, no, se equivoca, pues acá se corrige, no se preocupen. Vale 721. plagiar. 721, ¿verdad? ¿Y la caída de Jerusalén cuándo fue? 500, 586. 586. Acuérdense esos números, ¿ya? Como DNI o como su celular, apréndanse. ¿Está bien? Correcto, son claves, son claves. Muy bien, hasta ahí nomás. Ya no los martirizo más. Ah, ya. Eh, Revisen esa historia porque podemos aprender mucho para la vida también, hermanos queridos. Esa historia de la crisis de Judá, ¿verdad? Entonces, ¿hasta qué punto podemos familiarizarnos, eh, familias cristianas, con personas que son realmente, tienen con otras familias que no lo son y que tienen una vida licenciosa, una vida muy alejada del Señor? ¿Cuánto puede afectar, verdad? Esa historia del rey Josafat sería lindo que lo puedan leer y van a aprender mucho, porque de ahí su hijito conoció a la hija de Atalía, se casaron. Algunos decían por política, pero al final se conocieron, ¿verdad? Josafat cometió ese error de apoyar a un rey que, ¿hasta qué punto podemos apoyar a alguien que está totalmente alejado del Señor, ¿no? Entonces, son preguntas válidas, creo que ustedes se pueden hacer y, con la ayuda de su pastor, de un hermano, en la fe, pueden conversar, para la vida, ¿no? Y ahí, obviamente, pues, para matrimonios, ¿no? Que tanto el matrimonio con la persona que me voy a casar me va a ayudar en la vida eh, para seguir al Señor o no. Porque esos matrimonios, por ejemplo, acá, que ya estaba corrompido, peor todavía que se casa con Jezabel, pues. Orán, que está medio debilucho por ahí, y encima se casa con Atalía, ¿no? ¿Verdad? Entonces, matrimonios mixtos que no llevan a ninguna parte, ¿verdad? Hay que cuidarse en ese aspecto. Nunca está de más dejar de mencionarlo. Muy bien, los dejo. Gracias, Percy. Muchas gracias a usted, pastor. Gracias, creo que es emocionante a veces ver la parte histórica, ¿no? Especialmente a veces creo que lo que más gusta es, lo que más siempre me ha gustado es el tema de los reinos, ¿no? Pero que también a veces lo complicado era, y creo que a ver los chicos, no sé si que me consideran conmigo, es aprendernos
¿Qué profetas había en el reino del sur? Profetas y sacerdotes en el reino del sur y qué profetas había en el reino del norte, ¿no? Y hacer una examen entre reyes, qué reyes son del norte y qué reyes son del sur, ¿no? Pero es algo que de repente nos ayudaría mucho profundizar para poder poner en contexto cada vez que leamos los libros, ¿no? Si, por ejemplo, Isaías estamos hablando del reino del Sí, norte, sí, ¿no, pastor? Ujú. por ejemplo, el reino de Isaías, el reino del sur, ¿no? Jeremías, Miqueas. Así, Realmente los que escritores, casi la mayoría de escritores eran durante el reino del sur, ¿no? así es, pastor. Ujú. Muchas gracias, más bien, pastor, y gracias a los hermanos que que han ingresado. Tal vez, no sé, algunos ya los conozco, ya son, como dice, caseritos, pero hay algunos que estamos, no sé, nuestro hermano Silvano, que está, no sé si está presente ahí. ¿Me puede decir de dónde es? Hola, Silvano, para conocerlo más. Aló, buenas noches, hermanos. Ah, ya. Eh, estamos yo y mi esposo Silvano, soy Daisy, estamos los dos escuchando Hola, Daisy, la ¿cómo estás? que en esta noche. Un saludo a todos los que están presentes ahí. Hola, Buenas Daisy, ¿qué tal? noches con todos, buenas noches, pastor. Buenas noches con todos. Buenas noches, ¿qué tal, hermano? Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanas. ¿Qué tal? Hola, Elizabeth, ¿cómo está? Muy bien, buenas noches. Daisy, qué bueno, gusto ver escucharte después de tiempo y ahí al lado de tu esposo, tal vez aprendiendo más, ¿no? Cada día. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. También está Carolina. Carolina, creo que es Carolina de Huancavelica, hermana de Javi, o es otra Carolina. Hermano Percy, buenas noches. Hermanos, muy buenas noches. Sí, soy Ah, hermana de hola. Gaby. Hola, Caro, ¿qué tal? Cabelica, ¿qué tal, Estamos viendo, hermano? ¿de ¿Cómo dónde? están? Estamos viendo qué Carolina es, de qué ciudad De, será la Carolina. Bueno, de Carolina, qué de gusto. Huancavelica, hermano, ya sabes, ya sabes. Sí, hola, Caro. Bueno, ¿qué más ahorita bueno, los demás son caseritos. Por aquí, bueno, ya estamos ya los caseritos, Mónica, Jackson siempre ahí puntual en todas las clases, Mónica también. Por ahí estaba Damaris también, ya salió. Era Damaris de Huancavelica también. Bueno, esperamos, o no sé de dónde, qué parte era. ¿Sí? Ah, bueno, me acaban de informar que sí, era Damaris de Huancavelica. Mm. Qué alegría veros a los hermanos de Huancavelica, hermanos de allá de la selva también, de Jackson, ¿no? Y de aquí de Lima también, ¿no? Hermana Elizabeth y Josué, más que nada. Gracias por seguirnos en esta capacitación, como hemos dicho al principio. Aprovechar más que nada, ¿no? Esta capacitación es gratuita y espero que nos sirva, nos enriquezca intelectualmente, pero también, como dijo el pastor, cada historia que de la vez uno lo ve desde el punto de vista académico e intelectual, a veces también trae una reflexión, ¿no? Como el pastor acaba de decirme, qué importante de repente es saber tratar de ver cómo de repente conseguir una pareja, tal vez que de repente nos pueda, o bien nos pueda ayudar a seguir firmes en el Señor, o de repente nos puedan alejar, ¿no? Y apostatar de la fe, ¿no? Así que bueno, cada eh, clase que tengamos nos tiene que llevar a reflexionar, ¿no? También parte de nuestra vida. Bueno, hermanos, un gusto nuevamente, tal vez escucharlos a cada uno de ustedes, verlos tal vez en algunos y poder de repente compartir todo esto todos juntos, ¿no? Esperamos aprender cada día más. Ya nos falta poquito, pastor, ¿no? Para recibir el diploma, la certificación de esta capacitación de liderazgo, más que nada, ¿no? Es una capacitación para poder aprender más, poder darle a los jóvenes a la que lideramos,
como se dice, pastos verdes, ¿no? Un pasto donde realmente ellos puedan nutrirse y puedan saber verdaderamente ponernos al contexto y puedan también apasionarse por la Biblia, más que nada, ¿no? Por las escrituras. Así que ánimos a cada uno de ustedes. Eh, Vamos a tratar de coordinar para poder tener una reunión el último mes, el último viernes, como habíamos quedado, para poder hablar un poco, tal vez, de los planes de trabajo. Le estaba comentando a Jackson. A ver, de repente en la Junta vamos a hacer una reunión con todos ustedes. Esperamos que puedan todos ustedes estar y tener este conversatorio, ¿no? Más que nada. Bueno, sin nada Eso. más, gracias Pastor nuevamente. Pastor Lisa estuvo acompañándonos desde el principio, más que nada, ya estábamos preparándonos para el voluntariado que se viene en febrero y estaremos hablando ya también por redes sociales. Y gracias a cada uno de ustedes, hermanos. Dios me los bendiga, tengan dulces sueños. Gracias, Pastor, nuevamente por todo. Igualmente, muchas gracias, hermano Percy. Muchas gracias, pastor, también. Buenas noches. Gracias. Hermanos, disculpen, antes que se vayan, estemos orando porque eh, hace tiempo conversamos con Percy, no sé si lo recordará, no sé si hace tiempo, hace poco, pero la idea es este es vamos a decir, una introducción al Antiguo Testamento. O sea, no es exactamente una introducción al Antiguo Testamento, es un panorama general, muy, muy general, básico. ¿Está bien? Y esa es la idea, que usted profundice después. Segundo, esto mismo me gustaría algún momento, orando al Señor, llevarlo a sus lugares, ¿no? A sus lugares, esta misma enseñanza, pero presencial, llevarlo a sus lugares obviamente con el permiso de sus consistorios, pastores, presbiterios, ¿no? Vamos a organizarlo de tal manera que sea así, porque acá también tenemos un instituto reformado del IN, ¿no? Muy bien, gracias a todos. Dios les bendiga. Estemos orando por este proyecto. De repente para mi jubilación, pues ya entonces tengo tiempo y ya me voy para allá, pues. Muy bien, Dios les Gracias, bendiga. Pastor. Gracias, Pastor. Cuídense. Amén, Gracias, pastor. pastor. Amén. Muchas Bendiciones. gracias. Hasta luego. Bendiciones, Cuídense. bendiciones. Bendiciones a todos.